Muy buenos días. Hoy veremos uno de los pasajes que es considerado de los más emotivos que podemos encontrar en el libro de Hechos. Pero para entender por qué necesitamos entrar en los detalles que están entrelazados entre las líneas de este mensaje. Esta historia se enmarca en los viajes de Pablo y se enmarca en un viaje que él iba a hacer para volver a Jerusalén. Él quería volver antes de que llegara el Pentecostés y necesitaba avanzar rápido, por lo tanto pasó por ciertos lugares, pero no por todos. Y entre esos se salta Éfeso, la ciudad de Éfeso. Pero ocurre algo curioso, porque aún saltándose la ciudad de Éfeso, manda llamar a los ancianos de la iglesia de esa ciudad, porque tenían que decirles algo. Y eso ya nos deja ver que estamos ante algo importante, que entrando más de lleno nos daremos cuenta que es algo urgente. Este es el marco donde empieza todo. Lo primero que Pablo habla, lo primero que encontramos en los primeros versículos, es que empieza a narrar su vida con ellos, su vida de predicación con ellos. Y lo que destaca, en primer lugar, fue la oposición que tuvo. En los primeros versículos del pasaje encontramos antecedentes de esto. De hecho, no necesitamos ir muy atrás. El capítulo anterior, el capítulo 19, habla de una revuelta que hubo en la ciudad de Éfeso debido a la predicación, a la oposición que había, en este caso de los ciudadanos de Éfeso, especialmente los que tenían que ver con el culto a su diosa, la venta de figuras y eso. Pero no fue la única oposición. Lo que hace Pablo es recordarles todas esas luchas. Hubo oposición de la gente, hubo oposición de los mismos judíos, de los mismos suyos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo ante eso? Él lo que está diciendo es que él no se detuvo. Su respuesta no es lo que nosotros esperábamos. Cualquiera de nosotros quizás se hubiese detenido porque, recordemos, era una oposición, no era un simple decir no queremos escucharte, sino que era una persecución. Hubo una revuelta con miles de personas, persecuciones, cárceles, todo. Y sin embargo él dijo, no, voy a seguir. ¿Cómo es esta respuesta? En los versículos 19-20 nos damos cuenta. Lo primero que dice es que ante esta oposición él actuó humildemente, siguiendo su misión que se le había encomendado, y con lágrimas. En un principio nosotros decimos, claro, sí hay una oposición, lo están persiguiendo los propios judíos, lo persiguen, obviamente va a llorar, pero no. Avanzando en el mensaje nos daremos cuenta que no se trata de eso. Sus lágrimas son por otra cosa. Ante las conspiraciones en su contra, él se decide predicar más, decide predicar con más ahínco, y eso es lo que él les recuerda. Estos primeros versículos comienzan diciéndole que ante tal oposición recuerden cómo actuó, predicándole todo el consejo, absolutamente todo el consejo del Evangelio. O sea, le están diciendo, lo están persiguiendo porque habla de Dios, y su respuesta fue hablar más profundamente de Dios. ¿De qué manera? De manera decidida. Y eso es lo que nosotros empezamos a ver en estos pasajes. Cuando Pablo se enfrenta a esta situación, de manera más determinada sigue trabajando, sigue hablando.
Notemos que el versículo 20 dice, les he enseñado públicamente y en las casas. Y aquí empieza a destacar su manera de actuar. No es simplemente que él hablaba del Evangelio, no es simplemente que él se paraba en una plaza pública y explicaba, sino que él iba más adentro. Quiero enfatizar lo que dice, les he enseñado públicamente y en las casas. ¿Por qué es esta expresión? La decisión y determinación de enseñar y de cuidar del pueblo de Dios estaba más allá de lo que hablamos, de lo que venimos hablando, de un mensaje general. Estaba más allá de un púlpito como lo entenderíamos hoy en día. Él era capaz de entrar en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. De entablar, su preocupación era de entablar una relación personal a tal punto de que pudiera aconsejar y exhortar a cada uno de los miembros, a cada uno de sus hermanos en su necesidad personal. No era un simple conocer general, era un entrar en la vida íntima de cada hogar. La palabra ahí apunta a esto, al hogar mismo. Su compromiso era que cada uno conociera en profundidad a Dios y que vinieran a Él en arrepentimiento. Y hemos leído ahí, en la palabra, hemos leído que dice esto tanto a judíos como a gentiles. Y esto es destacable en Éfeso porque si ya sabemos que había una división entre judíos y gentiles, en este lugar era especialmente acérrima. Esa división tenemos que entenderla como un odio entre los dos pueblos. Los judíos menospreciaban a los gentiles desconfiaban de los judíos. Había una pared, literalmente una pared divisoria entre ellos, y sin embargo él predicaba ese evangelio a todos por igual, diciéndole a cada uno que este evangelio era para todos, que esto era para arrepentimiento, haciendo eco de lo que después va a decir en Efesios, en la carta de los Efesios propiamente tal, donde dice que por nuestra paz Cristo hizo de ambos pueblos uno, derribando esa pared intermedia. ¿Cuál era el tema central de Pablo? Era el convertimiento a Dios. No lo detuvo la idolatría del pueblo gentil, no lo detuvo el rechazo de los judíos, no lo detuvo nada. Su mensaje central es que conozcan a Dios, que nada impida que puedan conocer a Dios y que puedan profundizar en este conocimiento de Dios. Y este principio, este ímpetu de Pablo, es lo que le está transmitiendo a los efesios, lo que le está transmitiendo a los ancianos de Éfeso que mandó a llamar. Les dice, recuerden toda esta determinación, todo lo que sufrimos, porque este principio, esta determinación es la que ustedes tienen que seguir. Y es un principio que no solamente se queda con los efesios, no solamente es para esa época, es un principio que trasciende el tiempo y que llega hasta el día de hoy. Es el principio que nosotros como iglesia debemos buscar. Es una determinación, una decisión, un coraje para actuar que debe caracterizarnos como iglesia. Debe caracterizar a los líderes de la iglesia, debe caracterizar a los miembros de la iglesia, porque cada uno de nosotros, de una u otra manera, está enseñando a alguien. Cada uno de nosotros en algún momento va a liderar a alguien, ya sea en un servicio en la iglesia, ya sea en nuestros propios hogares, los que tienen hijos con sus hijos, sus familias, sus trabajos. Y no hablo de ser
de un puesto de jefatura o de liderazgo. Hablo de esta encomienda que Dios nos dio. La pregunta es si lo estamos haciendo. La pregunta del mensaje de hoy es: ¿cuán comprometidos estamos con este Evangelio? ¿Cuán comprometidos estamos con llevar a cabo esta tarea? ¿Estamos dispuestos? Y yendo más específicamente, ¿estamos dispuestos a salir de nuestro confort, de nuestro estado de confort, y con nuestros amigos, con nuestros cercanos, atreverse a entablar una conversación incómoda? Y si lo vemos que está mal, que está en un error, incluso si está en un pecado, ir a donde él y decirle: hey, hermano mío, amigo mío, estás mal. Estás yendo por un camino que te va a hacer sufrir. O simplemente preferimos quedarnos de hablar de manera general de todo esto, y que la vida privada, bueno, cada uno hace lo que él quiere. Lo que nos está mostrando esta primera parte es que Pablo, por el Evangelio, por el mensaje del Evangelio, por las personas que recibieron ese Evangelio, es capaz de entrar en esa intimidad, es capaz de decirle a la persona que lo necesita exactamente lo que necesita. Y eso es lo que nos está diciendo ahora. Si queremos que nuestra comunidad, si queremos que nuestra iglesia, si queremos que nuestra familia crezca, que crezca espiritualmente, no podemos hacer el oído sordo a este principio. Debemos meditar, y si no lo estamos poniendo en práctica, entonces debemos pedir a Dios la fuerza, la sabiduría y ese ímpetu de poder ponerlo en práctica. Siguiendo con nuestra narración, Pablo venía hablando de todo lo que fue desde que llegó a Éfeso hasta el momento. Ahora va a pasar a la situación presente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pablo les cuenta. Ahora él está siendo llevado por el Espíritu a Jerusalén. Y esto tenemos que destacarlo, porque hay dos puntos que aparecen en este pasaje que podemos destacar. Uno, lo que Pablo sabe al respecto, y dos, lo que Pablo no sabe al respecto. Partiendo con este último, él no tiene idea para qué va. Él lo único que sabe que tiene que ir, y que el Espíritu lo está moviendo, pero no sabe a qué, no sabe cuál es el propósito. Y lo otro, pasando al otro punto, que sí sabe, aparte de que estamos yendo por el Espíritu, es que a través de todas las iglesias que ha pasado le dicen lo mismo: va a sufrir persecuciones, van a encarcelarlo, va a tener prisiones. Y ahí es donde nosotros nos podemos detener y pensar: a ver, el ministerio de Pablo se ha caracterizado por persecuciones, se ha caracterizado porque lo han apedreado, lo han encarcelado, lo han rechazado, a donde llega. Y ahora, antes de irse, él ya le están avisando que le esperan más sufrimientos. ¿Y cuál es su respuesta? Voy para allá. O sea, no se queda ahí. Él podría perfectamente haber dicho: bueno, Señor, ya te he servido y no dejaré de creer en ti, no dejaré de servirte. A quien se me ponga por enfrente, no importa, voy a predicar tal como me has dicho, pero ya es demasiado sufrimiento, necesito descansar un momento. Ni siquiera eso. Su determinación es ir, y su respuesta la encontramos en el versículo 24, donde ante tal amenaza de sufrimiento dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
está dispuesto a todo por defender y por llevar el Evangelio. Y nótense lo que dice. Termina la carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es dar testimonio del Evangelio. Todo lo que habíamos hablado, estamos hablando de aquellos que conocía, pero ahora él está yendo hacia otro lugar. Él sabe que esa persecución va a ser por predicar, por llevar el Evangelio a aquellos que no conocen a Dios. Su pasión no era solamente la defensa, sino que era pensar en aquellos que no conocen a Dios, en aquellos que necesitan encontrar a Cristo. Es nuestro compromiso ese. Es a eso a lo que apuntamos, es en eso que pensamos. A veces nos quedamos en la comodidad, como decía anteriormente, en la comodidad de hablar de Dios en los momentos que es fácil hablar de Dios. Pero lo que está mostrándonos este pasaje es que tenemos que salir, tenemos que ir al terreno enemigo, como dicen algunos comentaristas, y conquistar, como hace alusión el pasaje que leímos del Antiguo Testamento, y conquistar esa tierra. Quiero citar a William Hendrickson, que es un comentarista, que lo dice así: todos los viajes misioneros de Pablo pueden considerarse como acción de guerra ofensiva. Pablo invadía los territorios que otrora habían pertenecido al diablo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Él deseaba de todo corazón ser usado como agente de Dios para rescatar a los hombres del reino de las tinieblas y transferirlos al reino de la luz. Cada vez que se refiere a este tema, usa un lenguaje que expresa su profundo sentimiento. Y noten la expresión que usa este comentarista. Pablo sabía amar ardientemente. La pregunta, otra vez, y que ya vamos entendiendo hacia dónde apuntamos: ¿amamos de esta manera? ¿Somos capaces de salir a ese territorio enemigo y proclamar a este Dios que hemos creído y decir, hablar de aquel y de que este Dios, tal como habíamos en una de las lecturas se dijo, entregó a su único Hijo para que todo aquel que pueda creer en Él no muera, sino que tenga vida eterna? ¿Somos capaces, amamos de esa manera al mundo? Debemos meditarlo. Y ahora, una pregunta que va más allá de eso. ¿Vale la pena hacer eso? ¿Vale la pena salir de esa manera a enfrentar todo? La respuesta es sí, lo vale de todas formas. Salir por amor a las almas, a las personas que no han conocido a Cristo, pues sí. Y es lo que encontramos como referencia en Romanos. En Romanos 10, del 14 al 15, podemos leer donde dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Otras traducciones dicen: qué hermosos son los pies que llevan el Evangelio de la paz. Él no se amedrentó ante lo que pasaba, pero esto no era por su fuerza, sino que estaba confiando en Dios que les daba la fuerza. Recordemos que él contaba cuando Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Va a haber sufrimientos? Sí.
Si tomamos esta determinación, si tomamos esta misión que Dios nos está dando, ¿nos va a costar? Sí. Pero también, como Él les dijo a los romanos, dice, también podemos saber que en todo vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesús. Ahora el mensaje de Pablo, sus palabras, hacen otro giro y ahora apunta hacia el futuro, hacia lo que viene. Hasta ahora habíamos tenido su vida pasada, presente, pero estamos llegando al mensaje central de lo que hemos leído. La razón central, la razón principal por la que Pablo llama a los ancianos de Éfeso es una razón de urgencia, es una razón que no puede esperar, que no puede irse sin decir esto. Sus palabras los dejan atónitos primero, porque les dice, no volverán a ver mi rostro. Y ellos sabían que si Dios le había dicho que no volverían a ver su rostro, entonces eso iba a ser así. Pablo les dice, los he enseñado, los he adoctrinado, los he discipulado, los he consolado, he sido su maestro hasta el día de hoy. Pero ahora los dejo solos. No solos en el sentido de que ya no me despreocupo, pero ustedes han aprendido todo lo que podía enseñarles. Ahora les toca a ustedes poner en práctica todo esto que les he dicho. Y dice una expresión que pareciera ser fuerte. Ya soy libre de toda culpa, porque les he predicado todo. Pero esa expresión es un eco de lo que encontramos en Ezequiel. En Ezequiel 3, 18 y 19 leemos que Dios diciendo, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, ese es un juicio de Dios, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal, a fin de que viva, o sea, si yo no le predico buscando el arrepentimiento, buscando la restauración de él, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es nuestra responsabilidad, era su responsabilidad entregarle eso. Sigue, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Eso es lo que está queriendo decir. Pablo no saca eso de cualquier parte, lo saca de las mismas escrituras. Es una orden de Dios, es algo que Dios le había encomendado, él sabía que tenía que hacerlo, pero no es solamente por eso, es también porque los ama, porque no quiere, por ese amor que tiene por cada uno de los miembros de la iglesia y por cada uno de los que vendrán, que les está diciendo esto. ¿Por qué? Porque viene algo peligroso, que aquí viene la exhortación que Pablo les va a hacer. Dice, vendrán engañadores, y esto es el carácter de la urgencia. Les dice, vendrán engañadores, pues los hubo antes, y con lágrimas, con sufrimiento, luchó contra todas sus mentiras, y van a seguir apareciendo. Lo que caracteriza a los engañadores, aunque pareciera redundante, es que presentan falsedades, hablan con falsedad y tergiversan el Evangelio. Y seamos conscientes que detrás de todo esto está el diablo mismo. Es contra el diablo contra el que se realiza esta lucha. Él, de diferentes formas, trabaja de manera muy sutil para engañar. Y lo vemos a través de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos, el pueblo era llevado constantemente a la idolatría. Después, más adelante, vemos que el reino
de Israel se divide, donde un reino se fue a adorar a otros dioses y el otro reino, el reino del sur, que aparentemente se mantenía adorando a Dios, en realidad el diablo logró influir de tal manera que su adoración fuera vacía. Por eso en las Escrituras encontramos en el Antiguo Testamento la expresión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De esa manera actúa. Así, de una manera que no nos damos cuenta. Y eso es lo que le está advirtiendo Pablo. Pero esto es más crudo aún, porque él le está diciendo, esto los trata de lobos feroces. Estos lobos feroces vendrán de afuera a querer destruir la iglesia, pero lo más terrible es que estos lobos feroces también van a surgir dentro de la iglesia, van a surgir de ustedes mismos, y esa es la urgencia de este mensaje. Por eso les estoy diciendo que recuerden todo lo que les he enseñado, mediten y pónganlo en práctica. Porque lamentablemente, incluso entre ustedes mismos, los engañadores van a surgir. Y esa es una realidad que no podemos tampoco hacer vista gorda. Tenemos que estar atentos, porque el diablo va a actuar entre cualquier parte. Incluso cuando se ve una buena intención, él puede también estar influyendo ahí. ¿Cuál es nuestra firmeza? De eso se trata la exhortación de Pablo. Y lo interesante es que si vamos a su enseñanza de cómo podemos estar firmes, lo primero que dice, se trata de que tengan cuidado de ellos mismos. Y eso es lo que notamos si vemos el versículo 28. Él no les dice: ya, les enseñé todo, ustedes están listos, vayan y enfréntense a todo como gigantes en la fe. No, él no le está diciendo eso. Él lo que le está diciendo es: vayan como les enseñé. Versículo 19, con toda humildad. En otras palabras, le está diciendo: cuídense. Ustedes necesitan meditar en todo el consejo como lo he hecho y como les he enseñado. Es la única manera. Cuídense a ustedes mismos. Y después viene el segundo punto, donde dice: y tengan cuidado de todo el rebaño. Una vez que puedan cuidarse, podrán cuidar a los demás. Y nótese cómo lo dice: de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo, o sea, no los hombres ni ellos mismos, los ha puesto como obispos. Esto puede ser como ancianos, como pastores, como líderes, como padres de hogar, para pastorear la iglesia de Dios, o sea, no la iglesia de ellos, que Él, o sea, Dios, adquirió con su propia sangre. Esto es impresionante porque no solamente les está diciendo que cuiden ese rebaño, sino que hace un énfasis desplegando toda una declaración trinitaria para decirles quién es el real dueño de la iglesia y por qué la tienen que cuidar, por qué es este cuidado. Él les recuerda que él le está diciendo que con lágrimas él lo hizo así, y con lágrimas tienen que hacerlo. Y ese es lo que nos está diciendo a nosotros. Aunque sea con lágrimas, aunque sea con sufrimiento, nosotros tenemos que velar por cada uno de nosotros mismos. Esa es la característica, una de las grandes características del ministerio, y entrando ya más en el término de lo que se trata el mensaje hoy, esa es una de las características principales del liderazgo de Pablo que se refleja en este pasaje y que lo podemos ver replicado en los distintos lugares.
Lo que les está diciendo es que tal como aprendieron de Él, y aunque sea majadero, lo voy a volver a decir, con esa determinación, con humildad, con lágrimas, deben defender el Evangelio, deben defender a las personas, deben defender a aquellos que van a conocer a Dios. Con ese ímpetu, con esa determinación, aún en sufrimiento, tienen que estar dispuestos a llevar el conocimiento de Cristo a todos, para que todos puedan conocer a Cristo y puedan llegar en arrepentimiento y perdón de pecados de la misma forma que ellos llegaron. De esta misma forma ellos tienen que actuar. Como referencia tenemos el pasaje del Antiguo Testamento. Tenemos lo que ocurrió con Josué. Josué queda al frente del pueblo y en los primeros 5 versículos de donde leemos vemos la situación en la que queda. Moisés muere. El gran libertador, aquel que hablaba directamente con Dios y intermediaba con el pueblo, había muerto. Josué quedó solo. Ahora ya no estaba ese gran libertador y tenía que enfrentarse a conquistar la tierra. Pero ¿qué pasó? Pasa que aparece Dios y le dice: Josué, sí, Moisés ha muerto, pero ahora la misión es tuya. Yo voy a estar con vos, yo te voy a cuidar. La victoria va a ser segura porque yo voy con vos. Pero más adelante, en los siguientes versículos, se destacan y siempre hemos recordado porque hay 3 veces una expresión que en Reina Valera se conoce como sé fuerte y valiente, y una variación, sé muy valiente. Es un llamado al mismo ímpetu. Nótense lo parecido, lo similar que es lo que Jehová le está diciendo a Josué. Sé fuerte, sé valiente, sé determinado. Pero hay que poner el ojo en algo. ¿Cómo puede lograr eso? Y eso está en los versículos 7 y 8. Veamos lo que dice. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Reina Valera y Biblia de las Américas traducen esto como: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La idea acá de la palabra, específicamente la palabra entonces en su original, es de establecer un hito histórico, un momento que marca un antes y un después. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que cuando te preocupes de obedecer, de meditar toda la ley y no apartarte de ella, cuando medites de día y de noche en ella, entonces y solo entonces tu camino será prosperado. Donde la palabra prosperidad no alude a una capacidad interna, no dice vas a tener la fuerza para hacerlo. La palabra prosperidad alude a que esa fuerza viene de alguien más, es una fuerza inducida. ¿De quién? De Jehová mismo. Es decir, que podemos tener las mejores intenciones, podemos querer lo mejor para nuestra iglesia, para nuestra familia, pero si no buscamos a Dios en oración y en su palabra, si su palabra no nos satura, si no estamos llenos de ella, es un camino que no va a tener buen resultado. La única forma es con Dios. Luego viene su acción pastoral. Pablo viene dando recomendaciones, se ve firme, les exhorta, les advierte, pero llega un momento donde
llega el momento donde su acción pastoral se ve en pleno, porque ya está todo dicho. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Los encomienda en oración. ¿Y cuál es esta oración? ¿Cuál es esta encomienda? Nuevamente lo mismo, a Dios y al mensaje de su gracia. No hay otra cosa. No tenemos otra cosa de qué tomarnos. Eso es igual para nosotros. No hay otra ancla que no sea Cristo Jesús en nuestra vida y su mensaje. Esta fue su última enseñanza directa con Pablo, de Pablo a los Efesios. Después no los vio más. Pero ¿cuál fue el resultado? A ver, más adelante va a escribir una carta. Vamos a tener la carta a los Efesios, que obviamente no la veremos ahora, pero hay una cosa que quiero mencionar y que destaca en esta carta. A diferencia de las otras, la gran mayoría de las cartas que nosotros encontramos siempre hay un conflicto, algo a resolver. En la carta de Efesios no. La carta de Efesios es una carta donde Pablo tiene la libertad de explayarse, de hablar de Dios, de todo el consejo de Dios. Para algunos es considerada una especie de manual de teología sistemática porque él expresa todo, pero no hay ningún problema para resolver. Al parecer, este consejo sí dio efecto y durante ese tiempo ellos se mantuvieron firmes. El llamado es ahora es a nosotros. Ya lo veníamos diciendo. Y no va a ser fácil. Pero todo lo que hemos dicho apunta a lo siguiente. La clave está en ese amor entrañable, en ese amor ardiente por las personas, por las almas, ya sea los que estamos acá adentro como los que aún no han conocido a Dios. Esto es lo único que nos va a llevar a un liderazgo como Dios nos plantea. ¿Por qué? Porque este liderazgo no lo inventó Pablo. Si bien es cierto, estamos analizando su aplicación en él, en realidad, este liderazgo que se preocupaba por las personas, que buscaba a la oveja perdida, es el liderazgo de Jesús. Él fue el que dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él fue el que una vez que completó su ministerio, ahora nos mandó al Consolador y oró al Padre, como leemos en Juan 17:11, cuando dice, ya no voy a estar más en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo. Yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos. Notemos la similitud de la oración de Pablo con la oración de Jesús. En el mismo capítulo 20-21 leemos, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, aquellos que vendrán por el mensaje de ellos. O sea, Pablo aplica esto porque aprendió del gran líder, de nuestro gran líder que es Jesús. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Lo que estamos haciendo acá es un eco de lo que él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es la frase que implica todo lo que estamos hablando, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, porque el liderazgo espiritual habla de ser discípulos y ahí es donde queremos llegar y eso es lo que les está mostrando. No es lo mismo que el liderazgo que nos enseña el mundo, que funciona en empresas, funciona en muchas partes, pero no es lo mismo porque ahí se habla de que un buen líder es capaz de escuchar a sus liderados y aprender de ellos. Pero esto no es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es, no sean líderes que escuchan a sus discípulos, sean discípulos, sean eternamente discípulos. ¿De quién? De Jesús. Solo siendo discípulos, como resultado, van a ser líderes espirituales, que van a bendecir a otros y que van a poder enseñarles a los demás a bendecir a los que siguen.
Para ir terminando, esta no es una propuesta y no es una opción, porque es urgente, es un llamado de atención. Pablo lo hizo con los ancianos de Éfeso. Ahora este llamado es para nosotros. Es un llamado a amar ardientemente a las almas, a la iglesia, a los perdidos. Un amor decidido. Un amor dispuesto a seguir esa senda que quizás va a ser sufrida, pero es la senda que Dios nos trazó. Porque solamente así vamos a ser discípulos. Solamente así vamos a seguir el ejemplo de Jesús, aquel que fue lo suficientemente osado, que fue lo suficientemente políticamente incorrecto como para entrar en la vida de la persona que no quería que él entrara, que no quería nada con Dios, y transformar su corazón y traerlos al Evangelio. Esa osadía de invadir el terreno enemigo es la que nos está instando este mensaje hoy. Porque solamente de esta manera vamos a ser discípulos. Y solo después de ser discípulos, como recién decíamos, vamos a ser esos líderes espirituales que van a poder enseñar a los demás a caminar este camino sin depender de nosotros mismos. Porque la tarea, cuando estamos adelante, es enseñarles que tenemos que dependemos solamente de Dios. Si enseñamos eso, estamos por buen camino. Pero sin embargo, también debemos aprender y este es un llamado a honrar a aquellos que nos enseñaron. Porque todos somos en un momento líderes y todos somos siempre discípulos. Es un llamado a honrar a aquellos que lloraron por nosotros, que nos apoyaron, que nos levantaron. No perdamos de vista, no hemos perdido de vista que la gloria es siempre de Dios. Han sido instrumentos usados en las manos de Dios para beneficio de nuestra vida. Pero también los honramos precisamente porque tuvieron esa entrega y esa disposición de ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Y cómo los honramos? Un homenaje puede ser, pero no es exactamente con un homenaje. La mejor manera de honrar a aquellos que nos enseñaron, a aquellos que lloraron con nosotros, es tomar su consejo y aplicarlo en nuestra vida. No es solamente ponerle atención y escucharlo, sino que tomar su consejo y seguirlo, aplicarlo a nuestra vida, seguir el Evangelio que nos enseñaron. Solamente para cerrar y para redondear todo. Cuando seamos capaces de amar ardientemente en el Espíritu de Dios, vamos a glorificar a Dios, vamos a honrar a los que nos enseñaron y vamos a ser capaces de enseñar a otros a vivir para Dios, siendo eternamente discípulos de Dios. Oremos. Padre Santo Celestial, gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado. Gracias por este llamado que nos haces, Padre. Y te pedimos, Dios, por misericordia, que nos ayudes, Padre, a ponerlo por práctica. Que no sea simplemente algo que hemos escuchado, Señor, sino que mueva nuestros corazones, Padre. Que podamos servirte de acuerdo a lo que nos enseñas. Que sea siempre vos nuestro Maestro, Padre. Y que podamos enseñar a otros a depender de vos. Te lo imploramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.